Moción del Partido Aragonés relativa a política general en materia de viviendas, para lo cual tiene la palabra doña Berta. Gracias, presidente. Bueno, seré breve. Esta moción viene dimanante de una interpelación que ya hicimos a finales de septiembre, pero que yo creo que sigue estando en vigor ante una cuestión como que yo creo que este Gobierno no le ha dado el suficiente impulso. Supongo que el señor Briz luego me nombrará el cuadro de financiación de las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 por programas y anualidades y, por supuesto, me dirá que existe partida por parte del Gobierno de Aragón para este programa. Hay que decir que me refiero al programa número 8 de ayudas a los jóvenes para adquirir viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Todos tenemos claro que este Gobierno ha puesto en marcha el 99,9, por no decir el 100%, de las medidas relacionadas con vivienda, a fomentar el alquiler. Y en alguna ocasión ya me han oído hablar que yo creo que lo que hay que conseguir es equilibrar la compra y el alquiler. Desde luego, que la gente tenga derecho a poder elegir. Este programa 8, concretamente, como he dicho, con estas anualidades del Plan Estatal, que van desde el 2018, el año actual, hasta el 2021, hay una serie de importes que yo creo que son muy interesantes para adquirir estas viviendas. Estaba haciendo las cuentas antes y me salía que con un máximo de 10.800 euros que cada joven que decide quedarse y adquirir una vivienda en el medio rural con este programa podrían acceder, pues estamos hablando que 284.900 jóvenes en estas 4 anualidades podrían irse al medio rural. Por lo tanto, si hablamos de despoblación, yo creo que es muy interesante. Yo voy a registrar una pregunta para saber en este 2018 cuántos jóvenes han pedido esta ayuda, porque tengo serias dudas de saber si esta ayuda en Aragón se puede pedir. Quizá el señor Briz, ya que se ha ido el consejero, puede respondernos, porque yo recuerdo alguna de las declaraciones del señor Soro como que no le gustaba concretamente este programa, el programa 8 de adquisición de vivienda. Entonces, cuando a alguien no le gusta algo, pues lo mejor es, cuando quieres que no se hable de algo, pues directamente no hablas. Yo me gustaría saber cuántos jóvenes. Además, esta medida, cuando se firmó en el Plan Estatal, hablaban de que tendría que ser retroactivo desde el 1 de enero del 2018. Por lo tanto, todos aquellos jóvenes que han adquirido una vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes en Aragón, es decir, prácticamente el 90 y no recuerdo si era el 96% de los municipios en Aragón, podrían recibir esta ayuda máxima de 10.800 euros. Como digo, no sé si gente joven a mí me ha venido a preguntar si realmente pueden acceder a esta ayuda, y está la cosa como un poco no clara. Entonces, de ahí que esta iniciativa lo único que pretende es recordar que este Gobierno ha firmado un plan estatal en el que ha puesto un 30% de las ayudas, de los 3 millones para estas 4 anualidades que hay planteados, 3.076.923, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a poner el 30%, es decir, 923.077 en 4 anualidades, a unos 230.000 euros anuales aproximadamente. Es cierto que no es de los ejes que, como he dicho, este Gobierno más haya querido fomentar. Ha destinado a este programa el 5,6% del total de los programas a la ayuda de alquiler, pero entendemos que es una parte muy importante para asentar población en el medio rural. Como digo, yo no sé si a mí, pero a otros compañeros seguramente hay jóvenes que quieren quedarse a vivir en municipios pequeños y no tienen muy claro si esta ayuda pueden solicitarla. Como además digo, es retroactiva desde el 1 de enero del 2018, pues consideramos que hay que darle ese impulso y que el Gobierno de Aragón se gaste todo lo presupuestado. Vuelvo a recordar, es decir, en estas 4 anualidades, 284.900 jóvenes podrían adquirir, con este importe de estos más de 3 millones de euros, una vivienda en el medio rural. Como digo, con esta iniciativa simplemente digo que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar y a dotar con partida económica suficiente, que sé que hay partida, pero yo no sé si es suficiente, este programa número 8 de ayudas a jóvenes dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que otorga ayudas económicas directas a menores de 35 años para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios de menos de 5.000 habitantes en todo el territorio aragonés. Espero que con esta moción simplemente demos un impulso y un recordatorio al Gobierno para que este programa número 8 de ayudas a jóvenes siga aportando esta ayuda económica. Nada más y muchas gracias. Grupo Mixto.